Buenas noches, vamos a hablar a través de esta estrategia del texto de Richard Sennett, el capítulo 4. Vamos a hablar sobre el capitalismo social en nuestro tiempo. Es la clase que corresponde a abril 4. Entonces no lo vamos a hacer con Prezi, sino que lo vamos a hacer a través de esta estrategia, que es ir pasando el texto con comentarios tal como ustedes lo tienen en su campus, y vamos a ir conversando del texto. Otra estrategia que estamos trabajando con la profesora Magda para esta clase es que no van a hacer un microrrelato como lo veníamos haciendo, sino que este texto está articulado a un taller, cuya guía está en el campus, puesto en esta fecha, en la clase abril 4, y lo que vamos a ir viendo es cómo las notas que hacemos por audio aquí, ustedes la van a relacionar con las preguntas que están en el taller. Entonces, la idea es que ustedes, con la información que tienen con esta clase, con lo que van a leer, puedan responder ese taller. En el taller les ponemos espacio para que ustedes lo llenen, pero ese espacio es solo una guía. Pueden usar más espacio o menos del que está ahí. Traten de no ser tan económicos con sus respuestas, porque la idea es dar cuenta de lo que estamos aprendiendo. Como les hemos dicho, ir a la universidad es un privilegio que hay que aprovechar. En un momento de dificultad como el que estamos pasando, tiene más sentido aprovechar esa oportunidad para pensar mejor nuestras vidas, y este texto de Richard Sennett lo vamos a tratar de relacionar con lo que está pasando. Bueno, entonces voy a hablarles de la nota número 1. La pregunta es: ¿quién es el autor del texto y cuál es el sentido de este libro? El libro completo se llama La cultura del nuevo capitalismo, y el autor es Richard Sennett, que es un señor que está vivo, un señor sociólogo, un señor que en este momento es un adulto mayor y muy seguramente estará tan preocupado como nosotros por lo que está pasando a nivel mundial. Entonces es muy importante que sepamos que la gente que escribe estos libros es gente como nosotros, con los mismos miedos, las mismas preguntas y las mismas dificultades ante un futuro que cada vez es más incierto. Y leemos este libro, o más bien este capítulo de este libro, porque Richard Sennett da 3 pistas que son fundamentales para el curso que estamos pensando. Entonces lo leemos, es sobre todo por eso. Con este texto y el próximo, lo que ya estamos viendo es estrategias para poder pensar cosas nuevas en medio de las circunstancias que nos están pasando, o más bien en medio del capitalismo en el cual nos toca sobrevivir. Esta es la nota 1. Vamos a la nota 2, que es al comienzo de la página 153. ¿Qué es esto de la declaración de Port Huron? No sé si se pronuncia así, pero bueno, es esto que está subrayado en verde. Esta declaración es muy importante para nosotros porque fue una declaración que un grupo de estudiantes jóvenes, Richard Sennett, el autor era uno de esos jóvenes, hicieron en Estados Unidos, y en la que básicamente protestaban contra el capitalismo y contra el modelo de desarrollo que había en ese momento, contra la explotación de los pobres en favor de unos pocos ricos. Entonces es muy interesante que ustedes lean un poquito. En Wikipedia lo encuentran muy fácil de qué es esto, porque en la pregunta que vamos a hacer, ahora la vamos a ver, tiene que ver con este caso.
y ese caso tiene mucho que ver con protestas y reclamos que se hicieron, por ejemplo, en el 21N aquí en Colombia. A pesar de todas las protestas, el movimiento hippie, los años 60, la esperanza era que el capitalismo cayera, pero el capitalismo no cayó, el capitalismo subsiste y sigue subsistiendo. Muy importante aquí en esta nota, esto que escribimos, tiene derecho a picotear, es decir, a saltarse hojas. Puede saltársela, le damos todo el permiso para saltarse todo eso si quiere, si no quiere puede leer completo, pero si quiere puede saltarse y pasar derechito a la nota 3 que está en la página 156, esta nota. Estábamos diciendo que este texto de Richard Sennett era importante para la clase, para el curso, porque lo que él va a señalar es que en el contexto del mundo capitalista, de la fragilidad del empleo, de la posibilidad que todos tenemos de estar siempre al borde, y bueno, él no estaba pensando en la pandemia, pero ahora es mucho más claro. Todas las personas necesitamos un punto mental, un punto emocional donde echar ancla, o sea, del cual pegarnos. En estos días es nuestra familia, nuestros novios, nuestros amigos, es el internet que nos permite comunicarnos, pero en cualquier circunstancia de la vida todos necesitamos un punto mental y emocional en el que arraigarnos para que nuestra vida tenga sentido. Entonces, con las notas 1, 2 y 3, ustedes están en condiciones de responder la pregunta 1 del taller. Si quieren, pueden parar aquí, ir a ver la pregunta 1 y luego volver a retomar esta clase virtual. Bueno, para los que siguen aquí o los que apenas vuelven a entrar a la nota 4, estas son las 3 pistas centrales que el autor propone. Son el relato, la utilidad y el espíritu artesanal. En el taller les preguntamos cuáles son esas 3 pistas. Ustedes sencillamente las tienen que copiar. El relato, la utilidad, el espíritu artesanal. Lo que hace el autor enseguida es explicar cada una de estas 3 pistas o valores decisivos que él propone y de los cuales nosotros vamos a tratar de aprender. ¿Listo? Entonces, la nota 5, página 156, se refiere al el primer valor cultural que él propone, que es el relato. Y voy a contarles ahora en esta nota, tal como dice aquí, la nota 5 involucra las páginas 157 y 158. Nos vamos a detener en lo que está subrayado, pero vale la pena que ustedes lo lean todo. Entonces, el relato para Richard Sennett hace referencia a esa posibilidad, capacidad que los seres humanos tenemos de narrar y de acumular experiencias a lo largo del tiempo. La importancia que hay en poderle contar a otros lo que nos pasa, escucharle a otros lo que a los otros les ocurre. Y aquí vale mucho pensar en Momo y lo que ella teje a partir de su capacidad de escuchar. Si algo hace recreación es poner gente junta que pueda hacer relatos sobre su vida. No siempre los relatos son orales, los relatos se pueden hacer a través de técnicas expresivas, con lenguajes lúdico-creativos que ustedes van a ver más adelante, pero danza, el teatro, la música, los memes, las historietas,
los pequeños videos, los audios, todas son maneras de hacer movimientos narrativos o formas expresivas que permiten que nuestra experiencia acumulada se comparta con otros. Aquí lo que sigue en esta página 157 es la primera pieza, no, más bien es el primer ejemplo que Richard Sennett propone y lo pueden leer, lo deben leer, vale la pena, porque es un ejemplo muy bueno de cómo en Gran Bretaña y en Estados Unidos los sindicatos hacen que la gente, a pesar de que pierde el trabajo y como pierde el trabajo no puede hacer amigos a largo plazo, entonces el sindicato es una manera de seguirse encontrando y proporcionar comunidad y proporcionar una estabilidad de los amigos. Si ustedes ven, los contratos a corto plazo de las empresas hacen que la gente ya no puede hacer muchos amigos en el trabajo. Los amigos los consigue por otro lado, pero en el trabajo no, porque si estás 3 meses aquí, luego ya no, luego te vas para otro lado, te contratan cada vez en un lugar distinto, es muy difícil tener una sostenibilidad de la amistad o tener continuidad en las personas que uno conoce en el trabajo. Porque en la medida en que los trabajos son cada vez más flexibles y a corto plazo, eso es mucho más complicado. En historias anteriores, probablemente sus abuelos, ellos pueden hablar de que trabajaron toda la vida en la misma fábrica y conocieron a los mismos amigos desde muy jóvenes y trabajaron 30 años y muy probablemente los compañeros de trabajo son los padrinos de sus hijos, pero eso no ocurre tanto, puede ocurrir, pero no ocurre tanto en condiciones de trabajo flexibles y a corto plazo. Entonces lo que hace Richard Sennett aquí es contarnos un ejemplo de cómo en medio de esas circunstancias el sindicato es una estrategia para permitir que la gente se junte. Como les digo, este es un ejemplo. Lo que a nosotros nos interesa es resaltar cómo tenemos que crear estrategias para permitir que la gente haga relatos en el largo plazo, establezca vínculos de largo plazo y no solo sean relaciones pasajeras. En la página 158 hay una expresión muy chévere para nosotros, que es este concepto de tejer un hilo narrativo de experiencia, es decir, de poder construir historias, vida compartida en el largo plazo y no solamente fragmentos superficiales de la vida. La segunda experiencia que Richard Sennett propone como un ejemplo de relato es una cosa que para nosotros es rarísima y es el empleo compartido, es decir, en vez de un empleo de tiempo completo a una persona, emplear a 2 personas con tiempo compartido, pero lo que a nosotros nos interesa no es solo esa experiencia que es muy compleja en un país pobre como el nuestro, es la idea de el relato o crear amistades y posibilidades de largo plazo como una forma de evitar la ansiedad que permite sentirse que uno está adentro y afuera. Él lo dice aquí muy bien, la ansiedad de sentirse como un interruptor eléctrico que se prende y se apaga por contratos a largo plazo, o sea que hoy estás y luego no estás. Entonces, clave el relato como una manera de evitar esta ansiedad que nos da las condiciones flexibles y de corto plazo del trabajo contemporáneo. Bueno, como les digo aquí, en esta nota que hicimos con la profesora Magda, ustedes tienen el derecho a saltarse y si no quieren no leer más y pasarse a la nota 6 que está en la página 160. En esta página 160 hay que tener cuidado porque
por el diseño del libro aparece primero la página 7, la nota 7 y luego la 6. Entonces primero hay que mirar la 6 y luego ir a la 7. La nota 6 es muy importante porque subraya la importancia del relato, la importancia de contar y volver a contar, digerir lo que nos pasa con el fin de averiguar lo que a uno le está pasando. Y es muy interesante aquí conectar esta idea con lo que ya leímos de Carlos Pérez y la necesidad de que los sufrimientos contemporáneos no se tramiten con pastillas, sino con el encuentro y el vínculo. Bueno, la narración, el relato es una muy buena manera de reorganizar los acontecimientos y lo que nos pasa en la vida para tratar de sentirnos menos solos. Entonces, esta es la clave de la centralidad del relato y aquí ustedes pueden parar y responder la pregunta número 3 del taller. Con esta nota 6 cerramos lo que corresponde a la primera gran estrategia que Richard Sennett propone, que se llamó relato. ¿De acuerdo? La página 161, nota 7, empieza la segunda gran estrategia, que se llama utilidad y que para efectos de la comprensión está subrayada con este otro color, un color lila, para distinguirlo. La utilidad básicamente tiene que ver con la importancia que los seres humanos, que para la vida de los seres humanos hay sentirnos útil, sentir que lo que hacemos aporta a algo y que lo que hacemos le interesa a los demás. Y la utilidad se puede encontrar en muchas experiencias de la vida, en el trabajo comunitario, en ser útil a una comunidad, en el trabajo que hacemos en nuestras familias, pero una de las circunstancias que hacen que las personas en general, todos nos sintamos muy deprimidos, es sentir que no somos útiles. Si ustedes tienen la experiencia de conocer a un adulto mayor en su familia, de las cosas que más depresión causa a un adulto mayor es la sensación de no servir para nada, de ser un estorbo. Antes el señor salía, trabajaba, pero ya no puede trabajar, o porque se pensionó, o porque está muy viejo y ya no lo emplea. Entonces, no es solo el salario, es sobre todo dejar de sentirse útil lo que puede causar ese tipo de presiones. Es muy importante que lean esto que no está subrayado en la página 162, es muy interesante porque son varios ejemplos de personas que Richard Sennett ha entrevistado y para las que sentirse útil es una manera de seguir adelante aunque ganen menos dinero. Para efectos de nuestro curso nos interesa resaltar el final de la página 163 y es cómo hay una gran experiencia de utilidad que se realiza y pocas veces se ve, y es el trabajo, las tareas útiles a la familia, las mamás que cuidan a los hijos, los papás muchas veces, los adultos que cuidan a los padres ancianos, y lo que Richard Sennett señala en la página 167, que aquí lo estoy resaltando, y es ese regalo invisible que hombres y mujeres hacemos siempre de cuidar a los otros, un trabajo que es invisibilizado, y que si el gobierno lo pagara o si las familias lo pagaran, implicaría mucho dinero. Aquí una palabra clave que tenemos que resaltar es eso de
ser cuidador de la economía doméstica que hace que el trabajo del cuidado de otros permita que la vida funcione. La economía doméstica que hace que la comida esté preparada, la casa esté limpia, la ropa esté lavada, que permite que otros vayan a estudiar mientras el resto trabaja. Entonces, lo que Richard Sennett señala con esta segunda pista de la utilidad es eso, es cómo hacer para que ese trabajo que es invisible se visibilice, pero cómo hacer para que las personas en medio de la depresión que pueden tener o en medio de la angustia sientan que su trabajo es útil. El trabajo de los recreadores al fortalecer los vínculos entre las personas se hacen cargo, como dice aquí en la página 164 al final, de la angustia y del temor que todos experimentamos de sentirnos inútiles, de creer que nuestra vida no le sirve a nadie ni a nada. Es una de las condiciones que nos hacen muy vulnerables a la depresión. Entonces, la recreación trabajaría con la posibilidad del reconocimiento y que el trabajo que todos hacemos, por muy pequeño que sea, o así no sea remunerado, es muy útil y permite el bienestar de otros seres humanos o de otros seres vivos. Entonces, esa es la segunda gran pista que da Richard Sennett, que se llama utilidad. Quizás es una de las más complicadas de entender, pero resulta más comprensible si uno la piensa con relación al trabajo doméstico, al trabajo invisible que se hace en la casa. Es un trabajo de ser útil para otros, de servir a otros como una posibilidad de sentirse vivo. También sirve mucho pensar en el voluntariado, en todo ese trabajo que la gente hace gratis, solo por el placer y la satisfacción que produce cuidar y hacer trabajo sin que eso signifique pago. En este aspecto, un gran ejemplo lo dan los ecologistas, los animalistas, la gente que hace trabajo por la naturaleza sin que eso signifique remuneración, o la gente que hace trabajo por otros sin que eso signifique que le paguen. Y también sirve el ejemplo que les digo de los ancianos y las personas mayores, que parte de su depresión es sentirse inútiles, y lo bien que se sienten cuando en las familias se les dan condiciones para sentirse útiles. El tercer aspecto, la tercera gran estrategia que Richard Sennett propone se llama espíritu artesanal, y básicamente lo que está diciendo en este recuadro, que espero que lo lean con mucha atención, es que todos los seres humanos siempre sentimos satisfacción cuando hacemos algo bien hecho, y cuando hacemos algo porque nos interesa, porque nos apasiona. La artesanía no es solo hacer cosas con la mano, en este caso no es solo lo que hacen en la Loma de la Cruz, por ejemplo, los señores artesanos, no. Aquí artesanía es todo lo que los seres humanos hacemos por el placer de hacerlo. Desde ser un youtuber, videojugar, hacer música, pintar, hacer graffiti, hacer poemas, tocar guitarra o la batería, pero también cocinar, cuidar el jardín, bordar, esas cosas que los seres humanos hacemos bien hechas solo por el placer de hacerlas bien. No solo porque nos pagan, o no aquí en el espíritu artesanal no pasa el dinero, pasa es la satisfacción de hacer algo, pero además hacerlo muy bien hecho.
Perdón, me olvidé decirles que la nota 8, cuando terminen de escuchar la nota 8, o la nota 8 va en relación con la pregunta 4 del taller. Me disculpo. Bueno, avanzo a la nota 9, página 165, espíritu artesanal, ya lo dije. La idea del espíritu artesanal es ese deseo de hacer algo bien por el simple hecho de hacerlo bien. Pueden leer esto, que es muy interesante. Y con la nota 10 se responde, la nota 9 y 10 responden la pregunta 5, o sea, dan pistas para que usted responda la pregunta número 5 del taller. En el taller, la profesora Magda y yo les pedimos que copien textualmente este parrafito, desde aquí, desde hacer algo bien hasta sobrevivir. La idea de copiarlo es que cuando uno copia, no solo copia, sino que mientras copia aprende. Lo tienen que copiar igualito, con los puntos seguidos, con las mayúsculas, y decirnos qué entienden por el espíritu artesanal. Y este espíritu artesanal básicamente se relaciona con el compromiso desinteresado de hacer algo porque sí. Y a nosotros nos interesa porque es la artesanía, o este espíritu artesanal se vuelve una manera de manejar la angustia y enaltecer emocionalmente a las personas, o sea, de hacernos sentir mejor. Ustedes, si les gusta hacer música, componen música y ya, porque sí, porque les da alegría, porque los hace sentir bien. O si les gusta el deporte, se sienten bien. Eso es enaltecerse emocionalmente. El espíritu artesanal tiene que ver con eso, con esforzarse en ser bueno en la cancha, aunque uno no sea Ronaldo o Messi, o no sea Serena Williams jugando tenis, esforzarse en hacer bien la comida porque le gusta cocinar, o en organizar el cuarto, en tener una muy buena página de Facebook, solo por ese compromiso desinteresado, y eso es lo que te hace sentir emocionalmente bien. Para lo que nos interesa del curso, esta pista es muy importante porque desde recreación lo que hay que hacer es estimular ese espíritu artesanal que nos implica comprometernos desinteresadamente en algo. Por ejemplo, en el placer de un viaje, en el placer de una salida académica, en el placer de el trabajo con otros. Bueno, y con esto terminamos la reflexión final, que hace que ustedes respondan la pregunta 6 del taller. Básicamente lo que les decimos en esa pregunta 6 es: en época de coronavirus, en época de refugio en nuestras casas obligado, seguramente han tenido experiencias de utilidad, de relato y de espíritu artesanal. Lo que les proponemos en el taller es: piensen en esta situación y piensen de qué manera han vivido, han visto, han experimentado o deberían vivirlo si no lo han hecho, experiencias de relatos que nos hacen sentir mejor porque nos tocó quedarnos en la casa juntos, o experiencias de utilidad porque debo hacer algo por otros sin que me lo paguen, o lo terrible que se siente uno si las personas que están en su casa no quieren hacer nada por otros, y el malestar que eso causa, y por lo tanto la importancia de hacer algo por otros. O también experiencias de cómo la convivencia hace que a algunas personas las hagamos sentir que no son útiles. Y también experiencias en las que el espíritu artesanal nos ha salvado del aburrimiento, de la desidia, y entonces hemos tenido que componer música, revisar eso que no hemos revisado, desempolvar para organizar, decorar, limpiar, volver a cocinar juntos. En fin, la reflexión final que les proponemos es:
que esta experiencia de cuarentena, de aislamiento obligatorio, nos da una muy buena oportunidad para pensar en esas 3 estrategias que CENET propone: utilidad, relato y espíritu artesanal. Lo que les proponemos en el taller es que nos cuenten una experiencia de cada una de esas 3 estrategias que CENET propone. Esperamos que esto haya quedado claro. Vamos a estar atentas en el correo y por otros medios para explicar detalles que probablemente no quedaron claros en esta grabación.